Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social. El día de hoy, junto a todos ustedes, vamos a estar compartiendo la emisión 547, temas de actualidad, política, economía, salud, todo justamente en esta jornada. ¿Cómo le va a todos ustedes? Bueno, realmente un placer recibir todos los mensajes que nos dejan realmente este canal de ida y vuelta a través de nuestra línea de WhatsApp y que se retroalimenta semana tras semana a través del teléfono 116-136-7550. Siempre en este programa hacemos un abordaje primera parte del programa, temas de actualidad desde el punto de vista económico, político. La semana pasada estuvimos con Ricardo Rubiel, que nos hizo un análisis del escenario electoral, queda mucho de acá a octubre. Hoy vamos a abordar los temas económicos con el licenciado Santiago Fraschina. Exactamente, ¿no? Porque bueno, hay que ir viendo también cómo se va dando, y lo marcaba Gustavo también la semana pasada, ¿no? Cuáles van a ser las políticas que comienzan ya a implementarse en lo inmediato de acá al mes de octubre para obviamente reforzar el resultado de las pasos que ha obtenido el gobierno nacional, pero obviamente también mejorar la performance en algunos lugares donde, bueno, sería bueno, en este caso para el gobierno nacional, tener obviamente un peso bastante importante, lo cual representaría esta decisión, ¿no? Y no objeción respecto de puntos estratégicos en nuestro querido país. Bueno, bajando a tierra los temas económicos, porque si ustedes dicen, bueno, me vas a hablar del EVAC, le vas a preguntar al economista del EVAC, qué es este tema de las letras del Banco Central y demás, y a ustedes lo que le preocupa en el mes a mes, primero es la inflación. Segundo, si tu salario va al ritmo de la inflación. Y en todo caso, digo tercero, puede ser el caso tuyo, puede ser el caso de tus hijos, si de pronto va a haber capacidad de ahorro o inversión, y me refiero a los que tienen mediano nivel de ahorro o inversión. Por ejemplo, tener la casa propia. ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? Cuando se renuevan, estas letras tienen tasas de interés altas. Si la tasa de interés es alta, el costo del dinero es alto. Quiere decir que si a vos te ofrece la tarjeta, un plan, te ofrece el banco, un préstamo personal, las tasas son altas. Porque los bancos, es lícito que quieran ganar plata, pero ganan muchísima plata. ¿Sí? En este periodo, los bancos están ganando muchísima. Tal vez hubo épocas del gobierno anterior que también estaban ganando mucha plata. Pero el tema, cuando uno habla de las LEVAC, significa las letras del Banco Central, que se renuevan una cifra significativa de 534 mil millones de pesos, que lo vamos a ver con Santiago Fraschina. Pero ¿a qué voy con esto? A una tasa de interés muy alta. ¿Y esto qué hace? Se arrastra a los precios. Y esto empuja o no empuja la inflación. Lo vamos a debatir ahora. Y la preocupación de tarifas que empujan la inflación. La preocupación del gobierno de querer bajar la inflación. Si la inflación pasa o no por el enfriamiento de la economía, es lo que queremos tratar de debatir e instalar el día de hoy. También vamos a presentar el bloque de salud. Sí. Nos acompañan dos prestigiosos profesionales. Comenzamos por las mujeres. Vamos a hablar en unos instantes con la doctora Miriam Bruno, ella es médica infectóloga. Atención, porque vamos a estar tocando el tema de enfermedades infecciosas en las mujeres embarazadas, todo lo que hace a la prevención y al tratamiento. Obviamente muchas veces sucede que por ahí no se le presta la atención o el cuidado que reviste un embarazo. Por ahí decís, viene bárbaro, está todo bien, está todo excelente, pero no cumplís con la prolijidad de concurrir al médico para los controles necesarios y también lo que hace también aquellas medidas preventivas que nos va a estar contando Miriam Bruno cuáles son y cómo es lo correcto o lo prolijamente correcto para poder llevar obviamente los 9 meses de gestación. Bueno, por otro lado, vamos a tener una entrevista con el doctor Juan Manuel Bulacio, médico psiquiatra. Hago este silencio y digo, ¿te encontrás solo? ¿Sentís que estás en soledad? ¿Sí? ¿Cuáles son los parámetros que marcan la soledad? ¿La soledad está relacionado o va de la mano de la angustia? O de pronto vos decís, no, yo necesito estar solo en determinados momentos, ¿no es cierto? Soledad, angustia. Realmente un profesional que abordó inclusive este tema en su libro Soledades en Venta, lo vamos a tocar acá, en Proyecto Federal.
Un programa que tenemos el día de hoy. Repetimos nuevamente las vías. Dale. Y ya comenzamos el programa. proyectofederal@gmail.com para, ya sabes, preguntas, dudas, inquietudes, consultas. Se las vamos a trasladar en su respectivo momento a los profesionales para que después, obviamente, también ellos puedan a su vez contestarte. Pero también tenemos nuestro teléfono. Nuestra línea de WhatsApp 116-136-7550. Y ahora sí, conocemos a las instituciones que nos auspician. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Bueno, comenzamos la primera parte del programa hablando de actualidad y va a ser de actualidad económica con el licenciado Fraschina. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo estás, Santiago? Un placer, un gusto estar Santiago, tres cuestiones que nos ocupan. Nivel de endeudamiento, déficit fiscal y déficit comercial. Sí, primero el endeudamiento ya lo venimos diciendo hace rato y obviamente esto tiene que ver con lo que habías planteado vos al principio del programa con el tema de la LEVAC. El ritmo de crecimiento de la deuda externa durante este año y medio es inédito para la historia económica argentina. No quiere decir que en otros momentos o en otros periodos de la historia no haya crecido la deuda, pero no al ritmo que está creciendo en este momento. Más de 100.000 millones de dólares de crecimiento de deuda durante este año y medio. El año pasado el 60% del endeudamiento que tomaron todos los países periféricos del mundo lo tomó el gobierno de Argentina. El 60% de todo el endeudamiento que tomaron todos los países periféricos del mundo. Cuando se llaman países periféricos, ¿a qué países países africanos, los asiáticos, Europa Oriental, América Latina. Todos esos países que engloban los llamados países periféricos, otros los llaman subdesarrollados, si vos calculás toda la deuda externa que tomaron esos países, en conjunto el 60% lo tomó el gobierno de Mauricio Macri. La deuda externa el año pasado crecía a $4.000 por segundo. Vamos a hacer este análisis. Mucha gente que piensa en el corto plazo, no en el largo plazo. Nos tocó salir y de manera muy costosa, con el default, con lo que pasó cuando se embargó la Fragata Libertad, con que al gobierno anterior los mercados le cerraron las posibilidades de crédito. Salimos a negociar, nos abrieron el grifo, pero nos están prestando caro y nos estamos endeudando mucho. Y algunos dirán, bueno, endeudate, que la plata que nos endeudamos se vuelque en inversión al día de hoy o se vuelque en consumo. ¿Está pasando eso o no está pasando eso? No quiero decir que está bien. Digo que muchos que piensan en el cortoplacismo, bueno, ya que tomamos tanta deuda, que se vea la economía que esté recalentada, ¿no? Exacto. Una cosa es la lluvia de inversión que el gobierno había prometido, que eso no llegó, que son inversiones productivas, o sea, que venga y se instale una fábrica, eso no está viendo. Es más, la CEPAL saca los datos de inversión extranjera directa y el gobierno de Macri recibió menos inversión directa que el gobierno de Maduro, de Venezuela. Con lo cual... Ahora, repetirlo porque... Dato de CEPAL. Más allá que lo entendimos, sí. Explicarle a toda la gente lo que se denomina inversión extranjera directa, ¿no? Sí, la CEPAL, que es un grupo, un centro de investigación latinoamericano. No es una entidad kirchnerista, la CEPAL. No, ni nacional, es latinoamericano, tiene su sede central en México. Él analiza las economías latinoamericanas y uno de los puntos que analiza es la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa es cuando viene una fábrica y se instala en el país. Eso es inversión extranjera directa, que es diferente a la inversión
inversión financiera golondrina, que cuando vienen los dólares para invertir en inversiones financieras. El dato que sacó el mes pasado es que la Argentina durante el gobierno de Macri recibió menos inversión extranjera directa que Venezuela en el periodo que está gobernando Maduro. Con lo cual es uno de los países latinoamericanos que menos inversión extranjera está recibiendo este año y medio de gobierno de Mauricio Macri. Ahora vos decís, entonces ¿en qué está viniendo? En inversión financiera especulativa para lo que está pasando con el tema de las LEBAC, que es el bono que emite el Banco Central, que obviamente en la vida cotidiana uno no percibe cuáles son los problemas de eso, pero lo que los economistas llamamos la generación de una burbuja financiera, que en principio, si sigue esta dinámica, es insostenible en el mediano plazo. Para tener un cálculo, ya hay stock de LEBAC invertidos son 900.400.000 millones de pesos, que es más que la base monetaria, es decir, que todos los pesos circulando en la economía argentina y más que la reserva del Banco Central, es el stock de LEBAC que hoy hay en el país. La semana pasada, el martes 15 de agosto, vencieron 530.000 millones de pesos en LEBAC y el promedio de vencimiento, son vencimientos de 55 días, es decir, o sea, estamos hablando muy corto plazo. Claro, muy corto Pero si las plazo, cosas golondrina. parecen, a ver, como uno las escucha, ¿no? Ya han pasado las PASO, ahora hay que esperar octubre, las elecciones definitivas, pero ya tenés, digamos, como una especie de panorama en general, ¿no? En algunos lugares puntuales habrá que esperar. Pero bueno, el tema es, a ver, después de octubre, después de ese 22 de octubre, manteniendo la tendencia que tiene el gobierno políticamente, Sí. ¿cómo pensás vos o crees que puede repercutir económicamente? ¿Van a llegar definitivamente esas inversiones o tampoco? Más allá de que el resultado sea favorable como fueron en las PASO. No, yo creo que lo que sí se está viendo y ya percibiendo, se está consolidando la bicicleta financiera. Eso el gobierno lo vio como un éxito. Digo, si vos sacás el éxito para el gobierno de las PASO, es que se consolidó la bicicleta financiera. Esto de se calmó la corrida cambiaria, permite la mayor renovación de las LEBAC, subió la bolsa de valores. Ahora, eso es el éxito del gobierno de las PASO, pero inversión extranjera directa, es decir, que venga y se instale una fábrica, no. ¿Y por qué plantea el gobierno? Todavía no. Porque hay que hacer reformas estructurales. ¿Cuáles son las dos reformas estructurales que tiene el gobierno en la cabeza? Una, la reforma laboral, flexibilización del mercado de trabajo. Ellos siguen insistiendo que el gran problema de por qué no viene inversión extranjera directa, es decir, en fábricas a instalarse en la Argentina, es que el costo laboral argentino es alto. Con lo cual, lo que va a profundizar el gobierno es la reducción del costo laboral, y eso implica dos cosas: mayor caída del salario en dólares en la Argentina, que para el gobierno es alto. Segundo, flexibilización laboral para sacarle derechos laborales a la clase trabajadora. Va a avanzar en eso el gobierno, ya lo dijo claramente, sostienen el problema para ellos del costo laboral. Y segundo, una reforma tributaria, porque dice que en la Argentina se cobran muchos impuestos, con lo cual se va a consolidar una mayor regresividad del sistema tributario. Es decir, lo que está pensando en términos de el gobierno de reforma tributaria es profundizar los impuestos más regresivos para sacarle impuestos a las grandes empresas, para así de esa manera... Te interrumpo, Santiago, Sí. para que el público en general no lo hables tan técnicamente. Sí. Es decir, los impuestos más regresivos significa que el público, lo que estamos pagando nosotros cuando compramos el azúcar, cuando compramos el pan, cuando compramos la leche, pagamos IVA, ¿sí? Pagamos IVA en esos productos, ¿sí? Que en definitiva también hay otro problema, que si bajasen la alícuota del IVA, ya pasó en distintas épocas con Alfonsín y demás, los empresarios no bajan el precio. Eso es Exacto. y cuando vos hablás de los impuestos regresivos, ¿qué impuestos haces referencia propiamente? No, los impuestos regresivos son los que terminan pagando más los sectores de menores ingresos, y el impuesto regresivo por excelencia es el IVA. El IVA que estamos hablando Exactamente. ahora, en alimentos, en bebidas, En canasta todos los básica. productos de bienes de consumo, para así poder descomprimir los impuestos a las grandes le bajás empresas. ganancias, le bajás las retenciones a la minería, pero le seguís cargando impuestos a los jubilados cuando compran alimentos, a los profesionales, médicos, no médicos, cuando compran insumos, y de pronto el sector dice, no, yo que tengo rentabilidad,
quiero que me bajen la carga tributaria. No solo eso, se le bajó las retenciones a los productos primarios con lo que implicaba en términos de recaudación, y eso obviamente en un momento le agravó el déficit fiscal al gobierno nacional. Por eso que el tercer punto a lo que va a apuntar no solo es descomprimir el tema del costo laboral para las empresas y el costo y la presión impositiva para las empresas, perjudicando obviamente a la clase trabajadora en términos de caída de salario y en términos de flexibilización laboral y además mayor presión tributaria para la gente, sino que además va a profundizar la política de ajuste. Ellos se pusieron metas de déficit fiscal. Este año tiene que cerrar con 4.2, con lo cual si siguen las proyecciones así no va a cerrar con 4.2, entonces lo que uno estima es que si obviamente se siente legitimado el gobierno Mauricio Macri va a profundizar la reducción del gasto público y para llegar al déficit fiscal de 4.2, y eso implica obviamente cerrar programas sociales estatales, echar más gente del Estado Nacional y obviamente seguir reduciendo los subsidios a la tarifa de los servicios públicos, con lo cual va a seguir un aumento de la tarifa de los servicios públicos, y eso el problema es que es doblemente inflacionario. O sea, la inflación todavía no la pueden contener, más con que antes de las PASO habían devaluado, con lo cual eso ya se está traduciendo a los precios de alimentos y bebidas, y además ellos implicaron dolarizar dos precios, uno la tarifa de los servicios públicos y otro de los combustibles, con lo cual toda devaluación se traduce en mayor tarifa de los servicios públicos y en mayor aumento de los precios de los combustibles, que eso es doblemente inflacionario. Cuando hablas de combustibles, que somos el segundo país más alto en precio de la nafta, ¿sí? Y en dólares, ¿sí? Cuando hablas este tema de la actualización, porque por un lado estaba retrasado en dólares. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estamos teniendo uno de los precios más altos en dólares. ¿Por qué? Porque el gobierno ha definido que todos los precios básicos, que es alimentos, servicios públicos y combustible, sí, los dolarizó todos. Con lo cual están a precios internacionales, pero además dolarizados. Con lo cual eso implica que toda devaluación de la moneda nacional se traduce en aumento de alimentos, aumento de combustible y aumento de la tarifa de los servicios públicos. Con un problema, sí, que todos esos tres precios en dólares siguen el tipo de cambio. Pero ¿qué pasa con el salario de los argentinos en dólares? Desde este año y medio está bajando en términos del salario en dólares, está bajando. Con lo cual el poder de compra en dólares y además en poder de compra la canasta básica del trabajador argentino este año y medio ha caído abruptamente. Y eso sí, y en términos del diagnóstico, sí, del equipo económico Macri, eso está bien. Porque justamente el diagnóstico de ellos es que el costo laboral en la Argentina estaba alto, y lo que están haciendo, según ellos, es bajando el costo laboral para que vengan las supuestas inversiones extranjeras a la Argentina. Bueno, una meta que decíamos, ¿no? 17% se había puesto el gobierno para llegar a una inflación que era, digamos, la esperanzadora hacia fines de este 2017, ¿no? Tomando el año, el periodo propiamente del 2017. A ver, esa meta no se va a lograr por la época del año que estamos y la inflación actual que existe. A ver, ¿cómo lo ves vos y qué proyección crees que se va a terminar llegando realmente con la inflación en base a todo esto que estás diciendo? Vos fijate que la política del Banco Central de Sturzenegger es una política de meta de inflación. Es decir, se instaló nuevamente en la Argentina una política de meta de inflación, es decir, que el gobierno no tiene ni meta de crecimiento ni meta de generación de puestos de trabajo, sino que tiene meta de inflación, que es la política de Sturzenegger. Ahora, 2 años consecutivos el Banco Central fracasó en las metas de inflación. El año pasado su meta de inflación era del 20-25%, ese era el rango, terminamos con una inflación del 41%. Para este año la meta de inflación del Banco Central, que está presupuestado, era entre el 12 y el 17%, y vamos a terminar más cerca de una inflación del 25%. Es decir, que la política de meta de inflación tomada por Sturzenegger 2 años consecutivos ha fracasado. ¿Cuál es el problema? Que cuando el año que viene ponga la meta de inflación, ¿qué agente económico le va a creer a Sturzenegger que van a cumplir con esa meta de inflación? Con lo cual uno lo que está viendo es que más que meta de inflación hay meta de aumento de salario. Lo que quiere el gobierno es que las paritarias cierren alrededor del 17%, 20%, que en parte lo están logrando, sabiendo que la inflación va a ser más alta, para que la inflación sea más alta que los aumentos de salario y seguir haciendo caer el salario real en la Argentina. Entonces, lo que estamos percibiendo ya es que el gobierno no está en una política de meta de inflación,
inflación, está en una política de meta de salario para que caiga el salario real en la Argentina, porque ya dos años consecutivos fracasó la meta de inflación y les hizo bajar el salario real a toda la clase trabajadora. El año pasado la inflación real fue del 41% y el aumento de los salarios de los trabajadores en promedio fue del 30%. En un solo año te bajaron 11 puntos el salario real, con lo cual además los sectores más bajos, el trabajador no registrado que tuvo un aumento de salario mucho menor, la caída del salario real fue mucho más fuerte que los que tienen aquellos sindicatos más fuertes. Entonces el año pasado solo 11 puntos en promedio te bajaron el salario real. Este año te lo van a bajar entre 6 y 7 puntos más, es decir, casi 20 puntos, 2 años del gobierno de Macri te van a bajar el salario real de los trabajadores en promedio 20 puntos. Eso es muchísimo. Santiago, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Un gusto. Bueno, vamos a un pequeño corte y continuamos acá en Proyecto Federal.